Hola amigos, este era el vídeo que les había prometido, que estaba basado en Romanos 2:7. Buscar el camino angosto. Quiero presentarme una vez más. Vuestro amigo y siervo en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, Valentín Núñez Rivero, aquí desde mi humilde hogar en Valencia. Este es el salón, este es un panel. Como ven ustedes, les presento un poco del salón para que conozcan que no hay truco del almendruco. ¿Ves? Es de lo más normalito, ¿no? Digamos, el lugar donde grabo las cosas que comparto con ustedes cada día. No es un escenario de televisión, es una casa como cualquier otra casa. Y me presento, pues, como siempre, tal cual. El texto áureo, perdón, como dije anteriormente, es Romanos 2:7. Permitidme que os lo lea. Dice así: vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. Tengo dos textos más aquí abajo de esta nota, que es Hebreos 10:39 y Primera de Timoteo 6:16. Haríais bien en tomar nota, si os parece, claro, allá cada uno, ¿no? Como somos agentes morales libres, y yo, por la gracia de Dios, mientras tenga voz y libre albedrío con el cual pueda ejercer mis ideas, mis pensamientos, mis sentimientos, y pueda compartirlos libremente con otras personas, mientras que las leyes humanas no me lo impidan, o las leyes divinas también, pues seguiré comentando, compartiendo, diciendo. Por supuesto, estáis en vuestro perfecto derecho de creerme o no creerme, de examinarme o no examinarme, de aceptarme o no aceptarme. Eso lo dejo a vuestra libre elección. Ya somos mayores, ya somos responsables y tenemos que ser dueños de nuestras propias decisiones. En eso estamos de acuerdo. Ni pretendo hacer proselitismo, ni hacer ningún tipo de presión coercitiva sobre nadie. Tampoco deseo que nadie, ni ninguna institución, de la índole que sea, haga presión sobre mi vida, o me coaccione, o me seduzca, o me obligue a seguir sus parámetros, o sus normas, o sus ideas, o sus costumbres filosóficas. A libertad nos ha llamado el Señor, decía el apóstol Pablo. Bien, pues seguimos con la charla, si os parece. Cuando una persona, y hablo por propia experiencia, por la gracia de Dios, se nos abren los ojos, como a mí se me han abierto. ¿A qué? Se me han abierto al entendimiento bíblico. Aparte, como he dicho antes, de razonamientos o filosofías humanas. Cuando a una persona se le abren los ojos, y estoy hablando ahora mismo en tiempo real y en primera persona, mi propia experiencia, vuelvo a reiterar, cuando se me abren los ojos a este entendimiento bíblico, sin razonamientos humanos, sino mediante la influencia del Espíritu de Dios y llevando a la práctica la palabra, como decía nuestro Señor Jesucristo. Si no me creéis a mí, ahí están mis obras. Si queréis saber la verdad, llevar a la práctica lo que yo enseño. Ese es el reto que os presento a todos vosotros. Bueno, mi primer sentimiento y emocional, que entra
cuando a uno se le abren los ojos y ve las cosas desde otra dimensión, uno siente en su foro interno, en su naturaleza humana, un sentimiento y una emoción frustrante y de repulsa hacia la mentira y hacia esas personas, esos mentores, ese liderazgo corrupto en el cual hemos estado sometidos de una manera o de otra, muchos de nosotros, que hemos llegado a un conocimiento de la verdad dada a los santos según Judas 3. Este texto escogido, no al azar, por supuesto, del Romano 2:7, tiene mucho que decirnos y enseñarnos. ¿Para qué? Para una vida sana y una vida sana y espiritual. Y llenarnos de una gran esperanza para los creyentes en nuestro Señor Jesucristo y en el Evangelio de las buenas nuevas del reino, que es el reino de los cielos, pero que no va a ser en los cielos, sino porque la voluntad procede de ahí, del cielo de Dios, que ha bajado a la tierra, y lo ha representado perfectamente nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que ha recibido del Padre, para guiarnos a toda la verdad. Por eso digo que es la esperanza para los creyentes, seguidores de la verdad una vez dada a los santos. Vuelvo a repetir, Judas, versículo 3, por la gran solicitud que tenía, carísimos hermanos, decía el apóstol Judas, os he vuelto a escribir y os escribo para amonestaros que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos en Cristo Jesús, Señor nuestro, el Hijo del Dios viviente. Nos insta a contender ardientemente por la verdad. Lo repito una y otra vez porque somos muy dados a olvidarnos de cosas tan importantes como son estas. Romanos 2:7 lo estoy yo desarrollando. No pretendo que estéis de acuerdo conmigo, vuelvo a reiterar. Son cuestionamientos que me hago yo. Habla de cuestiones bien importantes, Romanos 2:7. Porque habla de una gloria, habla de una inmortalidad, habla de una vida eterna. Habla de una serie de cosas importantísimas para los que creemos en Dios, naturalmente. Por eso digo que habla de cuestiones bien importantes para cada uno de nosotros. Cuando digo cada uno de nosotros, me refiero a todos aquellos que aman la palabra de Dios, que leen las Sagradas Escrituras, que oran al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tienen comunión con otros santos, y viven en esa misma dimensión y en esa misma creencia y en esa misma esperanza. Porque hay un profeta en el Antiguo Testamento, Amós 3:3 dice, ¿andarán dos en el mismo camino si no estuvieren de acuerdo? Pues yo creo que no. Establece Romanos 2:7 unos parámetros que van mucho más allá de lo meramente físico y material. Habla de ultratumba. Qué mal suena esa palabra, ¿verdad? Ultratumba es después de la tumba, del lugar de los muertos, el Seol, donde van todos los que morimos. Y que se puede comenzar esa esperanza a disfrutar mental, espiritualmente y en la vida física y en tiempo real. La esperanza de los santos es que un día venga Jesucristo con su poder recibido del Padre, levantará a los muertos de Cristo, resucitarán primero aquellos que esperamos en nuestro Señor Jesucristo y en la esperanza del Evangelio del reino
de Dios. Y yo he cogido unos cuantos puntos con relación a Romanos 2.7, que permitidme que me extienda tal vez para personas que no estén acostumbradas a escuchar a una sola persona durante un periodo largo de tiempo. Pero yo os ruego que tengáis paciencia, por lo menos los que tengan hambre y sed del amor de Dios. Punto número 1. Hacemos destacar, según Romanos 2.7, que el ser humano es mortal, neta y físicamente mortal. Totalmente físico y mortal. Sin alma, inmortal, inherente en sí mismo, pues como enseñan algunos grupos, algunas religiones, algunos sistemas de fe. No voy a dar nombres porque cada uno, si es un verdadero estudioso de la Sagrada Escritura, lo podrá captar rápidamente. ¿Sí? Pero la religión tradicional cristiana trinitaria enseña que el ser humano tiene un alma inmortal aparte de lo que somos, físicamente, algo etéreo por ahí. Yo no lo creo y tampoco lo tengo observación que tenga base bíblica. Pero sobre ese tema ya podríamos hacer otro vídeo y comentar sobre ese asunto. Bien, también en religiones orientales se tiene la creencia de que somos especies de almas etéreas o espíritus, que estamos dentro de un cuerpo humano, aquí como presos, ¿no? Como en una cárcel. Y que con la muerte, ya somos liberados de este cuerpo, sujeto a corrupción, y andamos por ahí revoloteando como mariposas. 2. Solo aquellos que perseveran hasta el final de su etapa física, mortal, vuelvo a repetir, en su búsqueda de la vida eterna, según la correcta versión e interpretación bíblica, la alcanzarán, la vida eterna. Aquellos que perseveran hasta el final. El que persevere hasta el final será salvo. El libro de Mateos, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. Que solo buscando el bien, el cual está correctamente trazado y explicado en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, es la mejor y perfecta guía para aprender, amigos, el camino hacia la vida eterna. Punto número 4. Habla también el texto de Romano de buscar una gloria. Pero, ¿qué tipo de gloria? ¿La gloria de Dios? ¿La gloria de los hombres? ¿La gloria del materialismo? ¿El ser un personaje en los medios de comunicación que tiene muchos seguidores y que es una persona archiconocidísima en cualquier sistema humano? Pues buscar fielmente, humildemente y lealmente, buscar la gloria de Dios a través de nuestro testimonio cristiano de fe. La gloria que busca el ser humano, aparte y dando la espalda a la voluntad perfecta de Dios, que es lo que yo quiero hacer destacar y resaltar, esa gloria que buscan los hombres es una gloria efímera, temporal, dolorosa a veces, insatisfecha, porque va siempre a más, a más y a más, porque siempre busca tener más y nunca está satisfecho. Entonces es una gloria caprichosa y dando lugar a sentimientos y emociones fuertes, siempre buscan emociones fuertes. Hay muchos deportes de riesgo, por ejemplo, y muchas personas pierden la vida en los circuitos, en las Fórmulas 1, en el paracaidismo, en fin,
deportes de mucho riesgo, peligro, que exponen su vida a cada paso de su vida personal. Yo no estoy diciendo que el alpinismo, el piragüismo, el paracaidismo y otros deportes que te llenan de satisfacción y de emoción sean malos, o el fútbol, el rugby o cualquier otra, el tenis, cualquier otro tipo de actividad deportiva. Son buenas y necesarias, pues también para mantener el estado físico de la persona. Pero si eso va a más, podemos correr el peligro de perder nuestra vida. Espero que esté hablando claro, ¿sí? Por eso, ese tipo de emociones y sentimientos fuertes por los cuales se pierden los hombres y caen en el abismo de la frustración y provocan más males que beneficios a corto y largo plazo. ¿Sí? Estoy controlando un poco el tiempo, ya ahora llevamos unos 16 minutos. Bien. Y además de todo esto, pues pueden lastimar a otras personas. Yo he visto en televisión los rallies, ¿no? París-Dakar y el rally de aquí en España también se practica el rally. Coches muy potentes y van a toda velocidad en las curvas, hondonadas. Y las personas en los lugares más estratégicos y peligrosos se colocan a la misma margen por donde pasan los coches y a veces los conductores pierden el control y arremeten contra las personas y pueden provocar la muerte también a muchas de esas personas que inconscientemente no se dan cuenta del gran peligro que están corriendo. Se acercan demasiado a esas emociones, ¿no? A esos sentimientos, ¿eh? Y ahí encuentran la muerte de sus vidas. Por eso tenemos que aprender a ser equilibrados en todas las cosas que hacemos, naturalmente, amigos. Se lo digo de corazón y de sentimiento verdadero hacia cada uno de los que me estáis viendo y escuchando en este momento. Bien, pero esas cosas pasan porque queremos alimentar demasiado nuestra vieja naturaleza de pecado, nuestra egolatría, y buscar siempre ese afán de protagonismo, de querer destacar. Y que conste, amigos y hermanos, que yo también he pecado muchas veces de esto y Dios me ayude a guardarme de este tipo de vanidades. Punto número 5. Concluimos por el texto de Romanos 2:7, que el ser humano es mortal y que tan solamente por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, el hombre puede alcanzar el don de la vida eterna, una vida imperecedera, con Dios y con Cristo resucitado y glorificado en este momento a la derecha del Padre, elevado a la gloria junto al único y verdadero Dios, su Dios y su Padre. Nuestro Dios y nuestro Padre. El cual va a venir a gobernar a las naciones juntos con sus santos, glorificados, ya elevados a la categoría de seres inmortales para poder gobernar con Cristo en tierra de Jerusalén. A la final trompeta nos dice la palabra de Dios. A su regreso a Jerusalén, Jerusalén físico, aquí en tierra de Israel, no arriba al cielo. Y eso ocurrirá en el milenio físico, una temporada de gobernación divina a través de nuestro Señor Jesucristo con sus santos para enseñar las leyes de Dios y cómo debe el alma humana gobernarse y estar sujeto a la ley del Espíritu de Dios durante 1000 años. Les voy a leer el texto que le comenté también antes, de Hebreos 10:39, que nos dice así. Pero nosotros, refiriéndose a los creyentes genuinos y verdaderos, no somos de los que retrocedemos. ¿Para qué? Retroceder para destrucción, sino de los que tenemos fe en Cristo y creemos la enseñanza de Cristo. ¿Para qué?
para que esa fe en Cristo, esa enseñanza en Cristo, caminando cada día, dirigidos por el Espíritu de Dios en esa fe y en esa práctica y en esa fe obediente, esa actitud nos preservará nuestra alma viviente para poder un día resucitar con nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción. A veces tenemos que retroceder, pero es para salvaguardarnos de un peligro o de una tentación o de una sugestión de nuestra propia mente pecadora y carnal, y la apartamos por la gracia de Dios mediante el poder de su Espíritu que mora en cada uno de nosotros, para preservar nuestra alma, para poder disfrutar nuestra vida eterna con Cristo nuestro Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice Romanos 6:23. El pecado tiene esa gracia que recibe. El pecado recibe una gracia, un regalo, pero es un regalo de muerte. Es una sentencia de muerte. La muerte del hombre total. Cuerpo más soplo de Dios, alma viviente o ser viviente, no alma inmortal. Espero estar hablando claro. Somos polvo de la tierra. Por eso, repito, polvo de la tierra más soplo de vida de Dios. Vida de Dios, recibimos una porción de la vida de Dios. No su divinidad, no su inmortalidad, sino una fuerza de vida, un poder de vida, soplando en nuestros pulmones y bombeando nuestro corazón, podemos tener vida. Por eso, polvo de la tierra, más soplo de Dios, alma viviente, no alma inmortal. ¿Queda claro, amigos, hermanos? Bien, porque igualmente Ezequiel 18, 4 y 20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Alma que pecare, esa morirá. Eso quiere decir que no tenemos un alma inmortal, que aunque pequemos todo lo que nos dé la gana, como somos seres etéreos en un cuerpo, eso no nos afecta para nada, pero no nos equivoquemos. Dice que el alma o ser viviente que pecara, ese ser o alma mortal bajará al polvo de la tierra cuando el hálito de Dios salga del hombre, de la mujer, dependiendo de la edad. En algunos a corta edad mueren por las circunstancias que sean de la vida, ¿no? Y ahí bajamos. Muertos, totalmente muertos. Sin esperanza de resurrección, a menos que sea el poder de Dios el cual nos resucite cuando Cristo venga y llame a los suyos. Pero mientras tanto, Génesis 3:19 nos dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que retornes a la tierra. ¿Ves? Somos seres vivientes con necesidades físicas, fisiológicas, mentales, morales, espirituales. Como somos polvo de la tierra, somos pura química. Esa química humana, esa carne humana, necesita de un mantenimiento. Alimentación, afecto, cariño, atención. Todas las cosas básicas que un ser humano necesita. Por eso, como Adán y Eva decidieron no hacerle caso a Dios y hacerle más caso a su propia conciencia, de creerse más sabio que el mandamiento del Padre y su Creador y Dios, pues dieron lugar a que nosotros ahora estemos en la situación que estamos, porque heredamos su naturaleza humana de pecado
inherente. Por eso tenemos que esforzarnos cada día en trabajar, en estudiar, en relacionarnos socialmente con otras personas y mantener nuestro estatus, nuestro nivel económico, dependiendo de nuestros valores, nuestra idiosincrasia particular, nuestros medios y nuestra propia capacidad intelectual. Porque de ella fuiste tomado, dice la palabra de Dios, porque polvo eres y al polvo volverás. Seol, Hades en inglés. Seol en hebreo, lugar de los muertos. Hades, lugar de los muertos. La tumba, el lugar donde van todos los que mueren. Pero a pesar de todo lo que he dicho hasta ahora, amigos, como somos agentes morales libres, y tenemos la libertad de creer y pensar lo que nosotros creamos que es cierto. Para ti es una verdad si tú la crees. Puede ser para mí también si yo la someto a prueba. Y si resulta que es mejor, ¿por qué voy a rechazarla? Voy a aprovecharme de ella, naturalmente, ¿no? Por eso, hasta aquí, hasta lo que hemos compartido, tú puedes tener otra interpretación. Podrías tener otra interpretación o otra comprensión, pues más acertada. Aparte de la que la Biblia misma nos refrenda, yo lo dudo mucho. Que pueda dar a entender, pues, que podamos tener algo etéreo como un alma inmortal. Esa no es la interpretación correcta de la Sagrada Escritura, porque no hay texto, ningún texto que corrobore que el ser humano tenga un alma inmortal. Pero claro, cada uno puede interpretar lo que mejor le parezca, ¿sí? Pero es antibíblico. No se puede demostrar con ningún texto de la Sagrada Escritura. Porque no tenemos un alma inmortal aparte de nuestra vida física. Yo ni lo creo y la Biblia misma tampoco lo da a entender. Polvo eres y al polvo volverás. Ahora bien, vuelvo a reiterar, podemos creer o interpretar cualquier cosa recurrente, como he dicho anteriormente, pero no pretendamos buscar apoyo bíblico a esta cuestión de vitalísima importancia, sobre el tema del alma inmortal. Porque aparte de lo que es el hombre adámico inmortal, no somos otra cosa, a no ser que el Cristo nos resucite en su día, por haber sido obedientes hasta el último hálito de nuestra existencia física, mortal, temporal y pecadora, redimida por su sacrificio. Nos ha dado acceso al Padre por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Pero quiero dejar claro una cosa, amigos, que Cristo no murió en nuestro lugar. Murió por obedecer al Padre y hacer efectivas las promesas hechas a los padres. Esa es la razón principal por la que Cristo murió y a través de eso nosotros podemos disfrutar igualmente de esas promesas hechas al padre Abraham y a todo el pueblo de Israel, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el acceso y la esperanza, la promesa del don de la vida eterna. Y disfrutar de las promesas con el padre Abraham, el padre de la fe. Bien, porque ¿qué sentido tendría entonces Romanos 2:7, que nos insta a buscar la vida eterna, si ya somos almas inmortales, ¿no? ¿Acaso Cristo ha resucitado para redimir a seres espirituales, inmortales, como dije antes, esclavizados en un cuerpo carnal? No tiene sentido ninguno. A mí me parece que esto es una falacia, es una necedad de la mente y es una elucubración, una locura
humana, yo diría que hasta una blasfemia contra el Todopoderoso, contra el Dios de la vida. Podrán ser fuertes mis palabras para algunas personas que me estén escuchando, algunas almas sensibles, y yo les ruego que tomen en serio esto porque es muy importante, al menos para mí, y lo quiero compartir con todos vosotros. Lo que sí tenemos, como nos dice el libro de Eclesiastés, es en nuestro interior de nuestra mente una especie de sentimiento de eternidad. Porque nadie quiere morir, por supuesto, ¿no? O sea, es un sentimiento, deseo de eternidad, sí que ha puesto el Dios Todopoderoso y Creador en la mente humana, pero que no es inmortalidad o alma inmortal. Eso es lo que nos dice, amigos y hermanos, Eclesiastés 3:11. Os lo voy a leer. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad, ese sentimiento que venimos refrendando, en el corazón de ellos, de los hombres, de la humanidad. Sin que nosotros, el hombre, la naturaleza humana, alcance a entender a cabalidad la obra que el Dios Todopoderoso ha hecho desde el principio hasta el fin. Por eso no podemos andar ahí hurgando en los misterios de Dios, como si fuéramos unos iluminados, los catedráticos de la verdadera interpretación. Porque al pueblo de Israel se le dijo en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Dios, pero las que están reveladas en las Escrituras son para nosotros y para nuestros descendientes, nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Pues para que cumplamos todas las palabras de esta revelación, de esta ley. Y ahora después les voy a leer Marcos 12:24, 26 y 27, e Isaías 28:10, y ya creo que estamos acabando. Iré un poquito más rápido, porque no quiero cansar a nadie. Bueno, pues concluyendo sobre este asunto, tenemos más que suficiente información para enmendar nuestras vidas, saber qué y quiénes somos, el propósito de nuestra existencia, el porqué de nuestra historia humana y de nuestras malas actitudes, nuestra naturaleza humana de pecado y de maldad inherente, porque no somos buenos, somos malos por naturaleza, y sobre todo nuestra negativa a morir a nuestra mente febril, narcisista, ególatra y adoradora de nuestra autojusticia sin fundamento. Sin fundamento trascendental, porque todo se va a quedar aquí en la tierra cuando se nos vaya el último soplo de vida, a no ser que muramos en la esperanza de la resurrección y la fe de Jesucristo nuestro Señor. Aquí hay un caso que vinieron los saduceos, políticos mercantilistas, a atentar a nuestro Señor Jesucristo, contándoles la historia esa de aquella mujer que se quedó sin marido, luego se casó con otros tantos hermanos, y que sin la resurrección, ¿de cuál de ellos iba a ser ella nuevamente esposa? Este pasaje es muy interesante, Deberíamos de meditar y reflexionar sobre estas historias, porque nos enseñan grandes e importantes cosas. Porque son incrédulos los que yerran en las Escrituras, son incrédulos a las realidades trascendentales y al verdadero significado
de la esperanza de la vida eterna, amigos. Marcos 12:24. Seguimos practicando la ironía de los saduceos por naturaleza. Marcos 12:24. Nos lleva mucho el materialismo y la prepotencia humana, amigos. Queramos reconocerlo o no queramos reconocerlo. Nuestros vicios nos llevan a aceptar ante una mentira, por muy pequeñita que sea, a la gran verdad que nuestro Señor Jesucristo nos presenta en su Evangelio del Reino. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto? Claro que yerran por esto. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Os recuerdo lo de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas de Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestras familias, nuestros descendientes. Tengamos en cuenta eso, amigos. Errar en la Escritura o incluso ignorarla voluntariamente, como hacían los saduceos y se reían, pretendían reírse de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre sabiamente les tapaba la boca, como nos las tapa cada uno de nosotros la palabra de Dios, porque como no podemos demostrar otra cosa fehaciente, siempre recurrimos a la violencia, siempre recurrimos a las malas palabras, al insulto y a otras cosas por el estilo. Porque errar en la Escritura o incluso ignorarla voluntariamente, vuelvo a repetir, es motivo suficiente para creerte otra cosa o crear contradicciones y cismas, malas interpretaciones de la Sagrada Escritura, que sacamos cosas fuera de contexto. Por eso Isaías 28, 9 y 10 nos dice así: hermanos, amigos, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los neófitos, a los ignorantes o a los soberbios que no quieren saber la verdad porque les incomoda? ¿O a aquellos que son arrancados de los pechos, que no tienen capacidad moral para decidir por sí mismos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. O sea, el verdadero creyente en nuestro Señor Jesucristo, el verdadero creyente en Dios Todopoderoso, que ama la palabra de Dios y que se examina cada día a la luz de las Sagradas Escrituras, va escudriñando todos los vericuetos de la palabra de Dios para que luego en su conjunto pueda hacerse un buen juicio de valores y llevarlo a la práctica y no imponerlo a nadie. Pero si tenemos la oportunidad de poderlo compartir con otros, amonestarlos con amor para que Dios les pueda dar la oportunidad de creer, no nos debemos de negar en hacer esa obra de evangelización, de testimonio personal. Segunda de Timoteo 2:15. Por eso nuestra actitud como verdaderos hijos de Dios, creyentes, engendrados del Espíritu de Dios o guiados ahora exteriormente por el Espíritu de Dios, que amamos las cosas sagradas, nos dice segunda de Timoteo 2:15 que nos tenemos que ejercitar en esto, en procurar ser diligentes, ser sabios, ser entendidos, para que podamos presentarnos ante Dios aprobados. ¿Por qué vamos a ser aprobados? Si es que somos aprobados, es porque hemos sido y hemos procurado fiel y lealmente ser diligente en la obediencia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo y en su enseñanza verdadera en el Evangelio del Reino de Dios, como obreros
que no nos avergonzamos ni en privado ni en público de ser un fiel testimonio que hemos utilizado, hemos usado, hemos transmitido, hemos compartido y hemos vivido de una manera correcta, usando bien la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Y yo voy a concluir con lo siguiente. Un canto paulino. Que Dios me ayude, hermanos, amigos, queridos oyentes. Que Dios me ayude en esto que voy a decir. Me uno al canto del apóstol Pablo. Vuelvo a repetir. Él reconocía humildemente, decía, y no por eso debemos dejar de seguir progresando en buscar las cosas de arriba, buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Seguir progresando en buscar las cosas de arriba, reitero. Irnos perfeccionando en la fe verdadera, aquella fe que fue una vez dada a los santos, según nos dice Judas 3, por la gran solicitud que tenía de amonestaros para que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos, no sacando una espada y poniendo un escudo, literalmente, sino por la palabra de Dios, por su espíritu y por nuestro espíritu de bondad, de empatía y de misericordia hacia las personas que todavía no han alcanzado este nivel de conocimiento que nosotros poseemos por la gracia de Dios, y no porque yo me lo merezca ni porque tú te lo merezcas, sino porque Dios usa vasos de barro para que habite la verdad en cada uno de nosotros y podamos transmitirla, amigos, a los demás. Y decía el hermano Pablo, yo sé que en mí no mora el bien, todo lo contrario. Estoy parafraseando. Hablo en primera persona. Me acosa constantemente el mal que habita en mí. No está fuera de mí, habita en mí. Y por supuesto, y esto lo dejo claro, y por supuesto no es ningún ser espiritual invisible, sino mi propia naturaleza de pecado inherente, carnal de pecado, la cual me arrastra, la cual nos arrastra a la maldad y a la desobediencia a Dios. Con espíritu de amor, con espíritu de temblor y temor, amigos, hermanos y quien me escuche y me esté viendo en este momento, vamos a reconciliarnos con Dios por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una gran esperanza, la esperanza de la resurrección, amigos. Tenemos la promesa de la vida eterna, amigos, hermanos, estimados oyentes. No seamos más rebeldes a la palabra. Abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón al Espíritu del Señor y Él nos dará el refrigerio en su momento adecuado. Estoy ahora mismo sumamente emocionado, aunque lo esté disimulando, pero mi espíritu se compunge, como decía el hermano Pablo, por el amor a los hermanos y por el amor por esas personas que todavía viven en la más completa inopia e ignorancia de las promesas del gran Dios de Israel, que es nuestro Dios todopoderoso, y que Cristo ha venido a la tierra, mejor dicho, emergió de la tierra del vientre de su bendita madre María, por el poder del Espíritu Santo engendrado, que es el poder de Dios, que gestó la vida de nuestro amado Jesucristo en el vientre de María, llena de gracia y de amor. Dios Todopoderoso puso los ojos en esa linda dama, preciosa mujer, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Un ser humano que también reconoció: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Un ser humano precioso que ya murió
que no ha resucitado todavía, pero va a resucitar en gloria y va a tener un lugar importantísimo en el reino de su Dios y de su Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconcíliate con Dios, amigo, amiga, no demos más la espalda a nuestro Padre Celestial, que Él tiene buenas cosas que darnos. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ahora y por toda la eternidad. Guardaos de pecar, y apártese de todo mal aquel que invoca el nombre del Señor. Un abrazo fraternal para todos. Vuestro amigo, vuestro siervo, y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén.